Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad y cómo nos va afectando en el proceso terapéutico como pacientes. Este, Primero hay que diferenciar dos cosas bien importantes. Una es ansiedad de angustia. La angustia regularmente es el miedo a lo que viene, ¿sí? Es un miedo a futuro. Esa es la angustia. La ansiedad se define como un miedo o una sensación de terror a lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces está sucediendo algo y empiezo yo a tener todas estas reacciones. Ambas reacciones son normales. El problema es cuando estas reacciones se vuelven tan frecuentes que generan todos una serie de sintomatología que se va complicando. Es decir, las dos por igual generan los mismos síntomas. Eh, Palpitaciones, o sea, corazón acelerado, respiración rápida, sudoración, manos frías, eh, un dolor en el pecho, pero del lado de su brazo derecho, ¿no? Es un dolor en el pecho que empieza a tener y eso aumenta que nos cueste trabajo a tener una respiración más normal, más pausada. Entonces eso hace que la respiración se vuelva más complicada y la persona intente jalar aire y no pueda respirar. Llega tanto estos niveles, estos síntomas, que lo que hace es que la persona caiga desmayada o esté a punto del desmayo. No hay problema, son sintomatologías que son normales hasta cierto punto. La ansiedad y la angustia nos ayudan para sobre todo a podernos controlar o nos avisan que hay un peligro inminente o nos están diciendo que algo no está bien y estamos percibiendo el peligro. Por ejemplo, hay personas que les dan crisis de ansiedad porque sufren, yo conocí una persona que sufrió un calambre abdominal. Un calambre abdominal es fuertísimo, es muy doloroso y estos calambres abdominales pueden provocar toda esta sintomatología de ansiedad. Los médicos regularmente lo toman como un preinfarto, porque el corazón está funcionando perfectamente bien sin ningún problema, pero existe esta desesperación y esta respiración rápida de las personas. Esto hace que entonces los diagnósticos se vuelvan cada vez más difíciles con las personas, ¿sí? Cuando una persona, cuando una persona está sintiendo esta sintomatología de respiración rápida, dolor en el pecho, dificultad para respirar, sudoración, todas estas sintomatologías que yo les estoy diciendo, lo primero que se tiene que hacer es llevarlos al médico para descartar un posible infarto o un preinfarto. Eso es lo normal, eso es lo que se tiene que hacer. Si es una crisis de ansiedad o una crisis de angustia, lo que está sufriendo la persona, se le llama entonces ataques de pánico, ¿sí? Estos ataques de pánico se controlan y se llevan en terapia, ayudando a las personas a tener un control de sus emociones y sus sentimientos para que entonces pueda controlar ella misma sus crisis de pánico, sus ataques de pánico, ¿sí? Esto se puede volver toda una problemática bastante fuerte, pero ojo, tenemos que aclarar y poner mucho énfasis en que primero tenemos que descartar el posible infarto, porque se pueden confundir. La diferencia entre un infarto y un ataque de pánico es que el infarto, el dolor regularmente es en el pecho y hay una como agrura, se sienten como agruras y empieza a irradiarse el dolor hacia su brazo izquierdo. Es un dolor que irradia hacia el brazo izquierdo. Ese es un dolor típico de preinfarto.
Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, pues si esto va a desencadenar a un preinfarto, entonces lo más preferible es llevarlos al médico para que el médico nos descarte esto. Una vez que se descarta esto, entonces nosotros entra el psicólogo para poder trabajar con la persona y poder ayudarle a que pueda manejar sus ataques de pánico. Los ataques de pánico pueden surgir, de acuerdo a la historial de la persona, pueden surgir porque o algo le pasó en el pasado que tiene que ver con esto, o simplemente no había sentido ese dolor o no había sentido esa presión, y eso hace que entonces el cuerpo se proteja. Y la manera de protegerse es paralizarlo, y la manera de paralizarlo es empezar a que respire muy rápido, muy fuerte, y que la persona quede desmayada. Es la manera, es un instinto de protección. Esto es algo que nos sucede. Supuestamente cuando éramos más animales que seres culturales, esta era la manera en cómo nosotros podíamos descargar adrenalina hacia nuestros músculos y poder correr o podernos paralizar y no sentir ningún tipo de dolor cuando alguien nos atacaba o nos producía un daño. Eso era funcional y es funcional. Se ha visto que con el tiempo que se ha vuelto más frecuente por el estrés. La persona sufre estrés, está cansada y empieza a generar todo este tipo de sintomatología y genera todas estas crisis de pánico. Pero acuérdense, tenemos que distinguir entre crisis de ansiedad, crisis de angustia, ¿no? Angustia es cuando yo estoy preocupado porque viene el examen, o porque hay que pagar la renta, o porque, ¿sí? Y puedo tener toda esta sintomatología. Crisis de ansiedad es porque en el momento me voy a enfrentar a una problemática difícil y empiezo a tener todo este tipo de sintomatología. Si no controlo mi estrés en este momento, entonces lo que voy a lograr hacer es hiperventilarme y desmayarme. Hiperventilarme quiere decir que estoy respirando demasiado, oxigeno mi cerebro y entonces mi cerebro ¡pum!, se apaga. Porque eso hace nuestro cerebro. Se apaga para que entonces haya como un reset, exista un reset y vuelva otra vez la persona a funcionar normalmente. ¿Sí? Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos, pues. Tiene que ser, o si es un ataque de pánico, que ya hablamos de toda esta sintomatología física, y que sea un ataque de pánico o que sea un preinfarto. Tenemos que revisarlo muy bien y la única manera de revisarlo y tenerlo en cuenta es a través del descarte del médico. Es el que nos puede revisar porque le pone un electrocardiograma, le saca un electro de lo que le está viviendo la persona y eso hace que entonces ella pueda arreglarse de otra manera. ¿Sabes? Tenemos también que con esta parte de las crisis de ansiedad o crisis de angustia, de ahí se van generando, por ejemplo, fobias. Ya que vemos que hay una crisis de ansiedad o de angustia, se pueden generando las fobias, como el miedo a las alturas, como el miedo a los animales, como el miedo a ciertas cosas que van sucediendo. El proceso terapéutico para ayudar a estas personas con este tipo de fobias o con este tipo de problemáticas no es muy tardado en teoría, pero se tiene que lograr muy buena participación del paciente para que entonces se pueda lograr. Regularmente las fobias se van disminuyendo en el proceso terapéutico y las vamos canalizando a que se vuelvan una actividad cada vez más controlada. Lo importante de esto es que logremos, sobre todo, que el paciente tenga confianza en lo que nosotros estamos diciendo o estamos haciendo. Eh, Todos nos movemos en estos dos puntos, entre depresión y fobia y ansiedad. Nos movemos en estos dos polos. La depresión, por un lado, es la tristeza. Y la ansiedad es por lo que les estaba diciendo, como las crisis de angustia, crisis de ansiedad y todas estas cosas. Son fuerzas que chocan y que mutuamente se están jalando.
siempre vamos a vivir con algo de depresión y con algo de ansiedad. No podemos vivir sin uno del otro. Entonces, por lo que el proceso terapéutico no tiene que ir encaminado a que la persona se quite la depresión o se quite la ansiedad. Tiene que ir encaminado el proceso terapéutico a que logre la persona el equilibrio que ya tenía y que lo mejore todavía. Porque si se desbalanceó ese equilibrio es porque algo no le está funcionando. Entonces, en ese sentido, tenemos que lograr que el paciente entonces se vuelva autosuficiente, logrando su propio equilibrio. Y es solamente a través del proceso terapéutico. Esto no quiere decir que esté loco o que esté mal, porque hay personas con crisis de ansiedad y con crisis de angustia que llega tanta su problemática que pueden ver cosas, oler cosas, sentir cosas, pueden olerlas y sentirlas, es más, pueden hasta verlas, las cosas. Se le catalogan a eso ilusiones, no se le catalogan, no se le catalogan con una etiqueta más psiquiátrica, ¿sí? Simplemente como una ilusión. ¿Por qué? Pues generada por toda esta emoción que está sintiendo. Entonces puede haber, si tiene fobia a las arañas, puede haber una araña y puede ver que la araña está grande y está peluda y está acercándosele y en realidad es una araña patona pequeña que está en la esquina. Pero el miedo y la ansiedad que está teniendo en ese momento hace que entonces se magnifique la situación. Eso es lo que le llamamos magnificar. Igual los olores, hay personas que llega tanto a su problemática hasta que los olores los puede identificar. Por ejemplo, se ha visto mucho en los veteranos de guerra que huelen a pólvora o huelen el olor y dicen ellos huele a peligro o huele a esto o huele a esto dulzón y empiezan a entrar en procesos de ansiedad que los pone en guardia para poderse defender o en retirada completamente, ¿no? El por qué unas personas se congelan y el por qué otras personas agreden en un proceso de ansiedad o de angustia todavía es incierto. Tiene mucho que ver con el avance de la persona, yo es lo que he visto, con su historia de la persona para que pueda o atacar cuando está ansiosa o contraerse y no moverse. Tiene que ver mucho la historia de la persona para que entonces pueda ser una o la otra. En fin, la idea de todo esto es aclarar pues estos puntos y dejarles en claro que no necesariamente el psicólogo sirve para ayudar a las personas que están mal o que están enfermas, ¿no? Nos puede producir el estrés angustia y nos puede producir el estrés ansiedad. Y podemos tener todas estas manifestaciones físicas, ¿sí? El psicólogo ayuda a la persona que se pueda controlar a sí misma y pueda lograr este equilibrio que se desbalanceó. Regularmente es un evento que desbalancea ese equilibrio y la persona entonces es incapaz de volverlo a meter, es incapaz de volverse a meter a ese equilibrio. Entonces es necesario que el psicólogo le ayude a poderlo meter de nuevo a ese equilibrio para que entonces se sienta más seguro y más claro. ¿Sabes? Bueno, pues si tienen alguna duda, por favor me marcan, me mandan inbox, ya saben, citas al 3322 352766. Ese es mi número. De todos modos, ahorita en un momento más se los anoto para recordárselo. Y bueno, pues tengo agenda abierta para poder atenderlos. ¿Sabes? Es un placer. Que tengan buena tarde. Los veo, espero que el próximo lunes y no en 15 días, como siempre. Hasta luego.